Amados, buenas noches, ¿cómo les va? El Eterno los bendiga, damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que Él nos permite tener, por otro día que Él nos da, que Él extiende su gracia, su favor, su misericordia sobre nuestras vidas. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por eso. ¿Sí? Si no fuera por Él, no tendríamos absolutamente nada. Pero tenemos vida, tenemos salud, y eso es lo importante. ¿Sí? Estamos, andamos, no me acuerdo. En el libro de... ¿Me acuerdo? No, hoy no estoy para acordarme de muchas cosas. Andamos, decía Sancho, Sancho Panza con Don Quijote de la Mancha, andamos, y es lo importante, que andamos, que estamos. Así que damos gracias a nuestro eterno papá por eso, ¿no? Por cada día, gente. Damos gracias a nuestro Padre por cada día, por cada instante que nos permite estar. Porque cada día que pasa, ¿sí? A mí me gusta verlo así. Yo sé que eso pasa, pero me gusta repetírmelo siempre. Cada día que pasa es un día menos de proceso, ¿sí? Es como que terminó el día y pasé el proceso de este día. Quedan días todavía, pero van restando, ¿sí? Va pasando el tiempo y uno está cada día más cerca de su propósito. Cada día estás más cerca de que aquello que el Padre determinó a hacer contigo y a hacer en ti, ¿sí?, se cumpla. Entonces, eso es maravilloso. Cada día que pasa es un día menos. Siempre trato en la medida de lo posible de ser... Vieron que nosotros tenemos el dicho de que cómo veo el vaso, si medio lleno, medio vacío. Si hay algo que yo trato siempre es de ver el vaso medio lleno. Entonces, difícilmente yo diga, ¿cuánto falta todavía? No, sino que a mí me gusta decir, un día menos, ya pasó otro día, un día menos para aquello. Y eso la verdad que es maravilloso. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo para vos y para los tuyos, Dios los bendiga enormemente. Entonces, gente, un nuevo comienzo de Shabbat, un nuevo tema, como ustedes verán ahí. Tremendo. Y se debe el título a los tiempos que estamos viviendo. Se debe el título a esto que estamos viendo hoy, a esto que estamos viviendo hoy. Yo creo que todos están enterados, obviamente, estamos hablando de esta guerra, de este bombardeo de Rusia, esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y quería realmente sentir en mi corazón hablar de esto esta noche, ¿sí? De este conflicto bélico que estamos observando hoy en la tele, que estamos escuchando hoy por los medios de comunicación. Y cuidado con eso, gente. Cuidado porque las redes sociales, los medios de comunicación, muchas veces nos van a mostrar lo que ellos quieren que vos veas. Tengamos siempre cuidado con eso. Recordemos, o tenemos que saber, ¿sí?, que los grandes medios de comunicación son los dueños, ¿sí?, o quienes financian, ¿sí?, los grandes medios de comunicación son grupos perversos. Son grupos perversos que no le interesas vos y no le intereso yo, sino que nos están llevando hacia, nos quieren contar o nos quieren vender lo que a ellos les interesa que vos sepas. Así que mucho cuidado con eso. ¿Cómo estás, Neri?
Un abrazo gigante para vos, para tu familia. Apretámelo fuerte ahí a David, ¿sí? Que se está mejorando, así que dale un abrazo gigante de nuestra parte a él. Y mi amada esposa, Dios te bendiga mucho, esposa mía. Gente, entonces, hay cosas que por ahí vemos o escuchamos que no son tan así. Y hay otras cosas que vemos y escuchamos que habría que agregarle un poco más, ¿no? Por eso, a mí me gusta cuando yo busco información, cuando yo quiero saber algo, no solamente presto atención a los medios de comunicación masivos, sino que también soy de prestar oído a los que han sido censurados, a los que le han callado la voz, a quienes le han cortado la lengua, por así decirlo, en las redes sociales, que los han bloqueado, que los han censurado. Entonces, me gusta también escucharlos a ellos. Hay mucha gente seria, Hay mucha gente seria que tiene la perspectiva correcta. Pero a veces la perspectiva correcta no es la que están llevando adelante todo este plan, quieren que sepas. Entonces, los bloquean, los cortan, los censuran. Y a mí me gusta ir para allá. Me gusta ir para allá y escuchar lo que ellos saben, que no le están permitiendo decir. Tenemos que ser muy críticos con eso. No es escuchar cualquier información, sino conocer la Biblia, leer la Biblia, meternos allí en las profecías de Daniel que hablan acerca del fin, en las profecías de Jeremías, en las profecías de Isaías, ¿sí? Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Tesalonicenses, Apocalipsis, Romanos, ¿me entienden? Entonces, vamos a poder discernir las noticias o ver las noticias, pero desde el monte, ¿no? Desde arriba, desde una proyección profética, con una mirada profética, con una perspectiva profética, sabiendo qué es lo que tiene que acontecer, sabiendo qué es lo que tiene que pasar. Y, gente, es necesario que todo esto acontezca. Claro que sí. La Biblia es muy clara con eso. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Clamamos, intercedemos? Sí, claro que lo hacemos. Claro que sí. No porque esto tiene que acontecer, yo tengo que dejar de clamar e interceder. No, yo no puedo dejar de hacer eso. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad como intercesores proféticos que somos. ¿Sí? Nosotros intercedemos proféticamente. ¿Sí? Somos intercesores. El Padre nos ha puesto en la tierra para interceder por los suyos, para hacer luz y sal, intercesores, por quienes son de Él. Y cuando hablamos de intercesor profético, ¿sí? Es desde el plan de Dios, desde el diseño de Dios, desde desde la justicia de Dios, no según mi emoción, no desde mi corazón, no desde donde me gustaría, quisiera, qué bueno sería, sino desde el plan que Él ya determinó en las Escrituras, sobre lo que Él ya determinó sobre este mundo. Entonces me paro en su palabra, me paro en lo que Él ya dijo y desde ahí intercedo. Entonces uno intercede por los territorios, intercede por las personas, intercede por sus hijos, por aquellos que son sus hijos pero que no saben que son sus hijos, que tienen que escuchar la voz del Padre para hacer teshuvá, para retornar a la fuente, para volver a conectarse con Él. Entonces intercedemos proféticamente, pero tenemos que saber que hay cosas que tienen que acontecer, que es necesario que acontezcan. Hoy, y al margen, gente, entendamos esto.
A ver, ¿esto sucedió de golpe? No, claro que no, esto está planeado, gente. Esto está planeado. Todo, todo está planeado. Todo está planeado de antemano. A ver, entendamos, entendamos que está nuestro Padre Celestial y está nuestro gran adversario. Satanás, Jailel, Lucifer. Entendamos, ¿no? Entonces, así como nuestro Padre Celestial ya determinó todo, Satanás también ya tiene todo planeadito, lo que quiere hacer. Muchas cosas no le han salido, claro que no. Muchas cosas el Padre no ha permitido que acontezcan. Pero hay otras que el Padre dice, listo, esto es necesario que acontezca. Recuerden que estamos en los tiempos finales, donde este anticristo, donde este antimesías, donde este antisistema bíblico, esta persona que va a traer un sistema antibíblico, y el sistema ya lo vemos, ¿sí? Muchos por ahí plantean la posibilidad de que este anticristo sea simplemente un sistema, un antisistema, un sistema contrario al sistema bíblico, ¿sí? Pablo decía, esto ya está en marcha hace mucho. Pero en 2 de Tesalonicenses nos habla de que un inicuo, un hombre, tiene que aparecer en escena. Pero para que ese hombre aparezca en escena, tiene que darse un escenario. Tiene que formarse una plataforma. Yeshua no vino, gente, a ver. Satanás es el gran imitador de Dios. Él no puede crear nada, él no tiene la capacidad de crear algo. Claro que no, él es un ser creado, no tiene la capacidad de crear. Pero sí, y lo vemos a lo largo de toda la Escritura, sí va a intentar siempre copiar, imitar. Porque cuando él imita, entonces soy engañado. Recuerden que cuando este personaje aparezca, dice que hará grandes señales, prodigios y maravillas. Y engañará a muchos. Si pudiera, hasta los mismos escogidos. ¡Ojo! Entonces se nos está hablando de una persona que va a imitar todo lo que nuestro Padre ha hecho, todo lo que Yeshua hizo. Y va a tratar, dice Daniel, en el libro de Daniel 7:25, de alterar, de cambiar las convocaciones, los tiempos, las convocaciones que el Eterno fijó, los tiempos que el Eterno fijó, la Torá, la enseñanza, la va a tratar de cambiar, va a traer cambios muy sutiles para que no te des cuenta. Y cuando menos te descuidaste, estás sumergido en falsas doctrinas. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Nati es la artistona. Un abrazo, Nati, Dios te bendiga mucho. Gente, entonces, ¿Yeshua no vino el día que quiso? Claro que no. Yeshua no vino el día que quiso. Juan el Bautista estaba enviado por nuestro Padre Celestial a ir delante. Ya Isaías hablaba de Juan el Bautista. Y decía, voz, ¿se acuerdan? Voz del que clama en el desierto, enderezad las sendas. Y fue lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista iba adelante, proclamando, abriendo el camino, preparando el camino para el Yeshua. Hasta que lo vio. Y dijo, Él es, ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo, es necesario, de ahora en más, que yo mengüe para que Él crezca. Tengo que desaparecer de escena, tiene que quedar Él. Qué tremendo, gente. Ahora, cuando Yeshua se sentó en la sinagoga, dice que agarró el rollo del el rollo de Isaías,
cuando lo leyó, lo extendió porque le tocaba, ¿no? Le tocaba a él, y lo abrió y leyó, ¿se acuerdan? Tremendo, gente. Y leyó Isaías, ¿se acuerdan cuántos? Tenemos que estar finitos con esto, y ir sabiendo, ir leyendo la escritura para poder ir identificando esto. Se sentó, buenas noches Susana, Dios te bendiga mucho. Se sentó, abrió el rollo y leyó Isaías 61. Y dijo, por cuanto el Espíritu del Señor, pero miren esto, dijo, y este es el día. A ver. No quiero decirles lo que no es, pero miren lo que dice Isaías acerca del tiempo. Era un tiempo preciso, era un día oportuno. Yeshua apareció en el día que tenía que aparecer. Miren, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió para enviar a predicar a los pobres buenas nuevas, a libertar a los cautivos, presos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hablando del año Shemitah, hablando del año de reposo, hablando del 7º año. Entonces Yeshua no apareció en el día que quiso. Claro que no. La aparición de Yeshua tenía que coincidir, ¿sí?, con algo establecido por el Eterno. Entonces Yeshua apareció en un Shemitah, en un año sabático. Tremendo. Entonces, recuerden, gente, hay tanto, es impresionante, ¿no? Porque no quisiera tener una hora, quisiera tener todo el tiempo disponible para poder explayarme, ¿no?, sobre cada tema y abrir grandes paréntesis, ¿no?, y ir hasta la punta y volver hasta la punta. Pero bueno, el tiempo es tirano y si no, no termino de decir lo que quiero decir. Pero la casa de Judá, los judíos que están hoy allí en Israel, estos judíos ortodoxos, que cuando Yeshua vino no le creyeron, y hasta el día de hoy todavía lo están esperando, hasta el día de hoy todavía están esperando a su Mesías, ¿sí? La casa de Judá, ¿no? Recuerden que allá leemos en Primera de Reyes 12, donde se dividió el reino, quedaron 2 tribus para un lado, 10 tribus para el otro, ¿ah? Pero la casa de Judá, y se dividió justamente en la casa de Judá, o sea, 2 tribus que quedaron allí al norte, 2 tribus al sur, ¿sí?, quedaron ahí en Israel. Entonces fue llamada la casa de Judá. Las otras 10 tribus se fueron al norte, se fueron a Samaria, allí tuvieron su reino, ¿sí?, y se llamó la casa de Efraín o la casa de Israel. Bien. Entonces la casa de Judá todavía está esperando su Mesías. Pero la casa de Judá sabe que su Mesías no puede caer en cualquier momento. No puede llegar cualquier día. Si ustedes hacen memoria, en el Pesaj pasado, en el Pesaj del año 2021, ¿se acuerdan que apareció un personaje? Que apareció, y lo pudimos ver en la tele, ¿sí?, donde era Ben, no me acuerdo cuánto, Ben en hebreo es hijo, era Ben y tenía su nombre, ¿no? Y conocía muchísimo las escrituras, y de pronto la casa de Judá, estos judíos empezaron a proclamarlo como su Mesías, ¿ah? Pero así como apareció, se fue. Así como apareció, se fue. Entonces, cuando apareció, de pronto dijimos, yo no me voy a hacer cargo de nadie, voy a hablar por mí. Uno empezó a pensar y dijo, ¿será? A ver, estamos más o menos en el tiempo, ¿será? Y uno después cuando se pone a estudiar la Biblia dice, no, hay cosas que todavía tienen que ocurrir, hay cosas que todavía tienen que pasar. ¿Me entienden? Este Mesías, este antimesías o este falso Mesías,
recuerden que la tribu de Judá, que la casa de Judá, mejor dicho, y disculpen si voy lerdo, si les hablo lerdo porque estoy pensándolo bien antes de decirlo para no decir cualquier cosa, pero la casa de Judá está esperando a su Salvador. Porque cuando Yeshua vino como el siervo sufriente de Isaías 53, entonces ellos no lo creyeron. No creyeron en él porque ellos esperaban a un Salvador. Ellos esperaban a uno que viniera con la espada a hacer justicia, ¿sí?, sobre este imperio romano, este imperio tirano, ¿sí?, que había venido a apretarlos, había venido a llevarlos cautivos, a tenerlos bajo esclavitud. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, cuando de pronto Yeshua viene y les dice, hey, si un romano viene y te pide que lleves su carga por 1 milla, yo te digo, llévasela por 2 millas. Si te pegan en una mejilla, ponele la otra. Ama a tus enemigos. Y no, la casa de Judá se quería comer a sus enemigos. Entonces, no creyeron en él. Porque ellos están velados, gente. Hey, ellos están velados. Recuerden que cuando leemos el libro de Romanos dice que nuestro Padre Celestial puso sobre ellos un espíritu de estupor, puso un velo de estupor, ¿sí?, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no escuchen, porque no estaban dispuestos a escuchar. Yeshua vino, les habló y ellos se cerraron, no quisieron saber nada con Yeshua. ¿Sí? Entonces, Isaías 53 está velado para ellos. Ellos no entienden, no tienen la luz, la revelación de lo que Isaías 53 quiere decir. Entonces ellos esperan a su Salvador, a uno que va a venir, ¿sí?, a traer la paz que ellos necesitan. Entonces, cuando este personaje apareció allí por Pesaj del año 2021, estaba este conflicto. ¿Se acuerdan de que estaban Hamás? Hamás es el grupo terrorista, ¿sí?, de los palestinos. Entonces, Israel se defendía de los ataques de estos terroristas. Pero no había todavía naciones que se sumaran a los de Hamás. Eran solo los de Hamás. Y la palabra no se enseña, gente. Yo les estoy contando todo esto porque ustedes tienen que conocer todo este contexto. Ustedes tienen que saber que hay cosas que tienen que ocurrir para que podamos, como hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, no podemos desconocer las Escrituras. Como hijos de Dios tenemos que conocer, que entender, ¿sí?, el contexto de aquel tiempo, pero entenderlo hoy, a la luz de lo que hoy está pasando. ¿En qué tiempo andamos hoy? Tenemos que saberlo. Gente, me he encontrado, y permítanme hacer acá un paréntesis, me he encontrado con cristianos que le tienen miedo a la marca de la bestia. Me he encontrado con cristianos que me han preguntado, che, ¿y esto que está pasando hoy? Este pinchazo, ¿es la marca de la bestia? Cristianos, y cristianos de muchos años. Cristianos de muchos años en el Evangelio, o de muchos años dentro de la iglesia, que están hoy preocupados con que si el pinchazo será o no la marca de la bestia. ¿Sí? Y uno por ahí dice, che, o sea, muchos años dentro de la iglesia, pero, y aunque lo hayas leído, nuestros ojos están velados, ¿qué pasa? Cuando en el mismo Apocalipsis dice que después de que este hombre aparezca, van a pasar 3 años y medio, donde este hombre va a firmar acuerdos de paz, ¿sí?, y va a confirmar el pacto con Israel, pero que al final de esos primeros 3 años y medio, ¿sí?, él se saca la careta, por decir algo, se muestra tal cual es. Dice la misma Biblia que acaba con el sacrificio diario,
que una de las cosas que va a pasar va a ser la construcción de ese tercer templo. Y he visto videos de buena fuente donde en el Museo de Israel ya tienen todo listo. Allí está la rampa, ¿sí? que usaban para subir el sacrificio al altar, está el altar, está el lavacro, está la mesa de los panes, está el arca, está todo. Simplemente tienen que armar ese templo, que es supuestamente, y muchos de los que conocen dicen que sería como un templo prefabricado, ¿sí? Que simplemente habría que poner los paneles en su lugar y armarlo, ensamblarlo, ¿sí? Pero la mueblería que se necesita ya está. Inclusive la vaca roja. Son un montón de cosas que la Biblia dice. La vaca roja, que era necesario, ¿sí? A sacrificarle, que con su ceniza, ¿sí? Con la ceniza del sacrificio de esa vaca, ¿sí? se purificaban los utensilios. Los que saben y los que conocen dicen que esa vaca ya está. Y que aparentemente no hay una sola, sino que hay varias, ¿sí? Y que su ubicación está muy bien guardada. ¿Me entiende, gente? ¿Me entienden el panorama? Entonces, cuando el templo se construya y empiecen nuevamente, ¿sí? Cuando vuelvan o retornen o comiencen nuevamente con ese sacrificio donde vuelvan a instalar los levitas que cumplían con la función del sacerdocio, ¿sí? y de llevar a cabo los sacrificios, ya están preparados, ya hay levitas que están siendo enseñados de vuelta en sus funciones. ¡Hey! Le estoy hablando de fuentes veraces, ¿sí? Estos levitas ya están allí preparados, ya tienen su ropa, ¿sí? Ya conocen bien su función, su tarea, está todo listo. Entonces, cuando el templo se construya, ¿sí? Una vez que este hombre, ¿sí? firme ese acuerdo de paz y los sacrificios comiencen, los sacrificios diarios, las ofrendas diarias comiencen nuevamente, como cuando leemos en el Antiguo Pacto, porque este hombre va a hacer ese tratado de paz. Entonces Israel va a tener paz. Paz alrededor, paz con sus vecinos. ¿Ah? Entonces va a poder sacrificar sin compromiso. O sea, perdón, sin miedo, sin preocupación. Va a poder sacrificar sin problemas. ¿Sí? Porque va a haber paz. Porque este hombre firmó un acuerdo de paz. Que nadie los puede tocar, que nadie les puede hacer daño. ¿Ah? Por eso que la Biblia dice paz y seguridad. ¡Oh! Porque al final de los 3 años y medio, este hombre viola ese acuerdo, rompe ese acuerdo, se muestra tal cual es, acaba con el sacrificio, frena, impide a los levitas que sigan ofreciendo diariamente sus sacrificios, ¿sí? Y se habla de que pueden llegar a ofrecer cerdos, entendiendo que el cerdo es un animal impuro. ¿Ah? Algunos dicen que se frenaría el continuo sacrificio, otros dicen que sí se frenaría, ¿sí? Acerca de la ofrenda kosher, ¿sí? El animal correcto, el animal puro, el animal limpio, ¿sí? Y se ofrecerían cerdos. Pero lo peor de esto es que este personaje dice que entraría en ese lugar santísimo, donde solamente la Biblia nos enseña que el sumo sacerdote puede entrar allí. Este hombre se va a meter allí, se va a sentar allí, va a decir, yo soy Dios, yo soy. Y es ahí, gente, donde a partir de ese momento la cosa se pondría muy fea, ¿sí? Y a partir de ahí, este personaje que ya se sacó la careta, ¿sí? implementaría una marca, un sello, para diferenciar a los que son de él. ¡Wow! Es tremendo esto, gente. Tremendo. ¿Qué otra cosa?
Esperen porque le estaba por decir algo y se me fue. Estoy acomodando acá. ¿Qué otra cosa les quiero decir? A ver, para que no se me pase nada. Ahí, en ese momento, donde este personaje se saque la careta, se muestra cómo es, rompe el acuerdo y entre en ese lugar donde el único que tiene ni siquiera libre acceso, porque es una sola vez al año, es para Yom Kippur, para el día de la expiación, solo para ese día. Entonces cuando de pronto este hombre, que no es el sumo sacerdote, entre en ese lugar, entonces en ese momento, gente, escuchen esto, en ese momento, la amada casa de Judá se dará cuenta de que ese hombre no es el Mesías que estaban esperando. Ese día tendrán que huir. A partir de ese día serán perseguidos aquellos que no se cedan a su gobierno. Y me hace acordar esto a los tiempos de Nabucodonosor, lo hablábamos el fin de semana pasado, cuando Nabucodonosor fabrica esta estatua gigante y dice a todo aquel que no se postre, a todo aquel que no se adore, que no adore a mi estatua, ¿sí? Al horno de fuego, va a ser asesinado. Así, hay un paralelismo con aquellos tiempos, gente, ¿sí? Todo aquel que no se ceda a la tiranía de este hombre, entonces será asesinado. Lisa y llanamente. A todo aquel que no se ceda, porque entendió, y en ese momento sus ojos fueron abiertos, y ahí se da cuenta de que hoy no era este nuestro Mesías. Y van a empezar a ver, y se van a empezar a acordar y decir, che, ¿y no habrá sido ese Yeshua que en algún momento nos hablaron? ¿Y no habrá sido ese Yeshua que nuestros antepasados nos prohibieron nombrar? ¿No habrá sido ese? Sus ojos serán abiertos. Y por no ceder ante ese gobierno tirano, déspota, por no ceder ante ese gobierno de la bestia, de Satanás mismo, entonces muchos serán asesinados. Sí, Señor. ¿Me entiende, gente? Eso es un poquito así lo que pasará adelante. Entonces, yo les decía que mucha gente, muchos cristianos hoy con miedo a que será la marca de la bestia. Pará, ¿cómo no puede ser la marca de la bestia si todavía no está la bestia? Todavía no está el personaje que implemente la marca. Algunos dicen que será literalmente una marca. Pero, gente, no se olviden que dice que el Señor conoce a los que son suyos. Porque a través del Ruach, del Espíritu Santo, ya hemos sido sellados en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, aquellos que le hacemos toda la fuerza posible para vivir según el plan de Dios, según el diseño de Dios, y no como yo quiero, sino que me rindo, me entrego, no quiero como yo quiero, Señor, quiero como tú quieres, ayúdame. Esos son los que ya, no los que en algún momento, los que ya portan la marca, el sello del Eterno. Porque a través del Ruach en tu vida, guiándote, ha sido ya marcado, ya sellado, para siempre. Entonces, si estás haciendo la voluntad del Eterno, no tenés por qué tener miedo, ya ha sido sellado, no hay lugar para otra marca. ¿Me entienden? Tenemos que volver a las Escrituras, gente. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que conocer, porque si no estamos perdidos. Déjenme cerrar un gigantesco paréntesis y me vuelvo para allá. Entonces, cuando este personaje apareció allí por Pesaj del 2021 y había esta guerra que no era guerra, ¿sí? Guerra que no era guerra, porque Israel se defendía
Israel se defendía de los ataques de este grupo terrorista palestino, Hamas, con H, Hamas es el nombre del grupo terrorista, ¿sí?, que vive allí en Palestina. Es un grupo terrorista. Bien. Entonces, no había guerra. Entonces uno empieza a meditar en las Escrituras y decir, hey, este antimesías va a aparecer cuando los vecinos de Israel se comploten a hacer guerra contra Israel. Y de pronto solo era un grupo terrorista de un rincón, ¿sí?, de un rincón allá de Israel, ¿sí?, de allá de la franja de Gaza, ¿sí?, de aquel rincón, estaban tirando solo de un rincón y ningún vecino se metía. Entonces yo dije, no es. Aunque lo proclamaban, ¿sí?, aunque hablaban, aunque muchos decían, ahí está. No es. Y no fue. Tal cual. Pasaron unos días, este conflicto se enfrió y no pasó más nada. Esta vez está pasando otra cosa. Esta vez todo está a mayor escala. ¿Sí? Vuelvo a decir, más allá de los intereses que hay muchos intereses políticos, claro que sí, gente. A esta élite global, a estos globalistas, no le interesas vos y no le intereso yo. Le interesan los recursos. Le interesan los dólares, los euros. Es lo único que les interesa. Y esto está todo planeado, gente. Esto está todo planeado. Hay libros que hablan acerca de una tercera guerra. Justamente hoy estaba leyendo acerca de este personaje que ahora no me acuerdo, que este autor escribió acerca de la Primera Guerra Mundial, la Segunda y una tercera, antes de que estas guerras ocurrieran. Masón. ¿Se entiende? Esto, gente, corresponde todo a un plan, corresponde todo a un diseño. Tenemos esta Agenda 2030 con 17, yo uso la palabra artículos, no sé si la palabra es artículo, pero esta Agenda 2030, que aquí en mi localidad, en Montevideo, un pueblo así chiquitito, vos vas a la municipalidad y está la fotocopia, ¿sí?, el banner, ¿no?, el flyer, no sé cómo se dice. Está el cartel grandote pegado en la puerta acerca de la Agenda 2030. Todos vamos para allá. Y bajo títulos que parecieran ser muy bonitos y utópicos, nosotros sabemos, gente, lo que eso esconde. Lo que en realidad eso quiere decir. Lo que planean hacer. Y tienen un plan para que eso se cumpla, y hacia allá están yendo. Por eso digo de que todo esto, miren ahora cuando todo se empezaba a aflojar, a calmar, a quitar el tapaboca, parece que todo va bien, ¡tac! Guerra. Todo esto, gente, está obedeciendo a una agenda. Todo esto está obedeciendo a una agenda. Creo que es Zelensky, el presidente de Ucrania, un gran bufón de la élite. Joe Biden, Vladimir Putin y muchos. Son todos personajes globalistas que trabajan en pos de una agenda globalista. Vuelvo a decir, donde no les importás vos y donde no le importo yo. Pero, gente, cuando leemos las escrituras nos enseñan de que es necesario que todo esto acontezca. Nuestro Padre Celestial dándole el permiso, dándole el ok. Vayan, muchachos, vayan. Yo de acá un tiempo los espero allá adelante.
para traer mi juicio sobre ustedes. Vayan tranquilos, les voy dejando la vía libre. Es necesario que todo esto acontezca. Entonces, esto que vemos hoy lo analizamos, gente. Lo analizamos según las Escrituras. ¿Me entienden? Entonces vamos viendo hacia dónde nos están llevando. ¿Sí? Entonces hoy estamos viendo de que Rusia está invadiendo Ucrania. China está haciendo todos los preparativos para atacar a Taiwán. China apoya a Rusia. La Biblia nos enseña de que China y Rusia se unirán fuerzas para atacar luego a Israel. Irán, ¿sí?, quiere aprovechar todo este conflicto y atacar a Israel. Y ahí, gente, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Estamos a Pesaj, es el 15 de abril. Estamos hablando de que falta, bueno, ya estamos a finales de febrero, falta marzo, un mes y medio. Un mes y medio y sabemos que esto va a escalar. Sabemos que estamos en un tiempo. Sabemos que estamos en un tiempo donde esto no se va a enfriar. Donde si Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo, va a saltar otra cosa. Esto, gente, esto ya no se frena más. Esto arrancó con la pandemia. La pandemia fue el clic, la pandemia fue la puerta de entrada. ¿Sí? Ahora esto no se frena más. Esto empieza a trabajar para una plataforma, empieza a trabajar para una agenda. Esto empieza a preparar el escenario para la aparición de este personaje, de este antimesías, de este anticristo. ¿Me entienden? Todo se está dando. Ahora, ¿cuál es el asunto de todo esto? Entendamos, ¿cuál es el asunto de todo esto, gente? Más allá de que tenemos este escenario ahí adelante hoy, pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que como hijo de Dios no puedo ignorar que esto está pasando. No puedo ignorar lo que está pasando. No puedo como hijo de Dios quedarme de brazos cruzados. No puedo ni siquiera como hijo de Dios entrar en pánico, caer en miedo con todo esto. Gente, vamos a ver galopar a los jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver pestes aparecer por todos lados. Vamos a ver cómo el desabastecimiento, la falta de alimento. El otro día escuchaba, mejor dicho, porque estaba allí de oyente, ¿sí? Escuchaba a un profeta y está diciendo, hoy en Estados Unidos está pasando esto. Los que tienen mucha plata se están comprando todo, a fin de que el que no tiene no alcance a tener ese recurso. ¿Me entienden? Y estos que tienen mucha plata no son cualquier persona, sino que están respondiendo a esa agenda. O sea, vienen con la orden de más arriba de que arrasa con todo. ¿Me entiendes? O sea, esto está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Ayer mismo lo escuché por boca de este profeta. Entonces, gente, como hijo de Dios no puedo ignorar esto. Como hijo de Dios, si no empiezo a leer las Escrituras. Pero como hijo del Eterno, no empiezo a leer lo que mi papá dice y que mi papá les da permiso por un tiempo, nada más, por un breve tiempo, nada más, pero que luego traerá el juicio sobre sus vidas, donde es Yeshua mismo el que habla en Mateo 24, hablando acerca de las señales del fin de los tiempos, el que es el mismo Yeshua que dice justamente la frase que saco hoy, el título que tiene este verso,
este video, perdón, está Mateo 24, capítulo 24, versículo 6, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad, no se preocupen, miren, no se turben, ojo, tranquilos, ¡ey! Es necesario que todo esto acontezca, pero ustedes tranquilos. Ustedes tranquilos, ustedes son mis hijos. Miren, escuchen esto. Mateo 24 dice así, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Sí? Bien, ¿con quién estaba Yeshua? Con sus discípulos. Se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Yeshua tenía razón, en el año 70, 73, después de su muerte, ¿sí? Es arrasada Jerusalén. Arrasada, con templo y todo, al punto que tuvieron que construir la nueva Jerusalén, pero la tuvieron que construir al lado, porque era imposible remover todos esos escombros. Tremendo. Miren esto. Y estando él, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, Yeshua, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál será el fin del tiempo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero dice que sus discípulos estaban hablando con él aparte de la gente. O sea, Yeshua no estaba hablando en parábolas. Yeshua estaba hablando con sus 12, con sus íntimos. Yeshua estaba hablando con aquellos que fueron escogidos para estar con él. Y le está diciendo, muchachos, escuchen esto. Me pongo en la piel de Jesús. Muchachos, escuchen esto. Y miren cómo empieza diciendo, miren que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. No les crean. Hay cosas que tienen que pasar primero. Ven, acá les cuento todo lo que va a pasar para que ustedes puedan y sepan discernir. Vuelvo a decir, me meto en la piel de Yeshua, estoy parafraseando lo que Yeshua le está hablando a los suyos. Y le dice, a muchos engañarán. Simplemente diciendo, ¡hey! Yo soy el Cristo. Gente, y cuando vemos la historia, estos líderes religiosos que se han levantado y que han dicho, vamos, tomemos esto, y le han dado veneno a sus fieles. ¿Cuántos por envenenamiento se han muerto? Yo no me acuerdo ahora el lugar ni el año, pero en una isla se mataron todos los líderes. El papá le daba el veneno a su esposa se lo daba a su hijito, por último lo tomaba el papá. No quedó nadie en esa isla. ¿Cuántos líderes que han dicho, mañana es el fin del mundo, mañana todo se acaba, mañana? Y mucha gente se ha suicidado por eso. A muchos engañarán. Tremendo. Y ahí les dicen el 6, y oiréis guerras y rumores de guerra. Pero miren, no se turben. Muchachos, tranquilos. No se preocupen. La versión NBI dice, no se preocupen ni se alarmen. Tranquilos. Es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin. El día que este personaje, el día que el anticristo aparezca, sabemos que de ese día, o sea, aparece hoy, supongamos, aparece hoy, son 7 años. 3 años y medio, donde él hará y traerá paz, frenará todos los conflictos, se muestra tal cual es. 3 años y medio más para su juicio. 3 años y medio más donde el reino milenial vendrá. Entonces, por eso le dice Yeshua, cuando ustedes empiecen a ver todo esto, tranquilos, falta un poco todavía, ¿no? Todavía no es el fin, falta un poco.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes. Y hoy en día, gente, eso no lo estamos viendo todavía. No, los conflictos bélicos, o los ciberataques, o las pandemias, o lo que sea que vaya a venir, todavía no ha traído este hambre apocalíptico. No, algunos lugares del mundo. Uno puede decir África, pero no toda África. No toda África. Sudamérica es muy rica. Los que pasan hambre son algunas tribus de algunos países de África, pero no todo África. No toda India es pobre. No, señor, hay partes de India que son muy ricas. ¿Me entienden? Entonces, no vemos este hambre y peste generalizado. No, señor. Hemos visto algo a través de la pandemia que ha girado en torno a todo el mundo. Pero el hambre todavía no. Un hambre globalizado todavía no. Por eso Jesús dice, no se alarmen, tranquilos. Todavía no es el fin. Y Marca dice, esto es solo el principio. El principio. Esto es lo que va a traer al inicuo. ¿Me entienden? O sea, todo esto es pre-inicuo. Todo esto es pre-anticristo. Todo esto es necesario que acontezca, que se genere la plataforma donde la gente a nivel global esté desfalleciendo de hambre, donde a nivel global hayan enfermedades de todos tipos, donde tiene que aparecer alguien que venga a calmar todo esto. ¿Me entienden? Alguien que venga a frenar todo esto para que esa condición cambie. Por eso esto será solo el principio. Hasta que este hombre aparezca. Y cuando este hombre aparezca, entonces dice, habrá paz y seguridad. Trabajarás bien, ganarás bien. Hace un rato estabas desfalleciendo de hambre, ahora tenés abundancia, todo tranquilo. ¿Me entienden? Pero cuando digan paz y seguridad, cuando digan, wow, ya está todo tremendo, qué lindo, ahora le metemos para adelante. No, cuando este hombre parezca y firme el acuerdo, 3 años y medio más. 3 años y medio y eso se acaba. Los hijos de Dios tenemos que saber esto. Claro que sí, Mónica. Claro que sí. Claro que sí. Totalmente sí. Si no, lean. Analicen. Usemos nuestra capocha. Usemos la que para algo el Señor nos las dio. Gente, como hijos de Dios no podemos desconocer esto. Como hijos de Dios tenemos que cada día, entendiendo que cada vez falta menos para el día que el inicuo aparezca, entendiendo eso, entonces tenemos que correr a los pies de nuestro papá. Tenemos que correr a Él para poder aferrarnos a Él. Para poder perseverar hasta el final, si no, no se va a perseverar. Escuchen lo que está diciendo Yeshua, dice, si los tiempos no fueran acortados, entonces ni los escogidos serían salvos. Si esto se estira un poco más, ni los escogidos serían salvos. ¡Ey! Gente, yo en lo particular no creo en un rapto pretribulación. No creo en un rapto pretribulación. La escritura es muy clara cuando dice que Yeshua no va a venir. En segunda de Tesalonicenses, por favor vayan para allá. En segunda de Tesalonicenses es muy claro donde dice Yeshua no va a venir hasta que este inicuo aparezca.
Y cuando leemos la profecía de Daniel, Daniel es muy claro con eso. La profecía que le fue dada a Daniel es muy clara. Se vendrá el día grande del Señor, hablando de las 7 copas, hablando del día de la ira. Gente, nuestra salvación no tiene nada que ver con un rapto pre-tribulación. Nuestra salvación tiene que ver con que soy salvo, voy a ser salvo de la ira que el Señor va a derramar sobre esta tierra. Sobre Satanás, la bestia, el anticristo, el falso profeta, todos estos personajes. La Biblia es muy clara con eso. Entonces vamos a ser salvados. Nuestra salvación tiene que ver con eso. Nuestra salvación tiene que ver con que no vamos a estar ahí cuando venga la ira. Entonces sí, vamos a ser raptados, tomados. El harpazo, el rapturo, como dice el griego. Pero no antes de que el inicuo aparezca. El Señor dice, no vendrá antes de que el inicuo venga. Entonces, lo vamos a ver. Gente, prepárense, porque estamos a nada. ¿Por qué digo prepárense? Déjenme, por favor, ver el tiempo. Yo sé que este tema lo continúo mañana. Ahí está. Esto que le iba a decir ahora lo voy a dejar para mañana. Porque no quiero pasarme en el tiempo, no quiero hacer un video demasiado extenso. Pero esto que quiero decir, mañana lo vamos a seguir hablando. ¿Por qué nos tenemos que preparar? Como hijos de nuestro Padre Celestial nos tenemos que preparar. El Padre, vuelvo a decir, esto yo me comprometí con decirlo cada día de transmisión, ¿sí? Poder decirle esto a ustedes. Nuestro Padre nos está llamando a su secreto. Nuestro Padre nos está llamando a pasar tiempo con Él. Nuestro Padre abrió un tiempo, abrió una temporada, abrió un ciclo que comenzó a finales de diciembre y este ciclo se cierra en Pesaj. Se cierra el 15 de abril. El 15 de abril a la tarde, a la caída del sol, comienza Pesaj hasta la tarde, hasta la caída del sol del día 16. El Padre nos está diciendo, hey, te espero, hasta ese día te espero, hasta ese día voy a tener mi puerta abierta. Va a seguir abierta, claro que sí, pero entendamos esto, el Padre nos está diciendo, hey, después a partir de ese Pesaj se van a venir días difíciles, a partir de ese Pesaj se van a venir días duros, y si no estuviste conmigo, si no estuviste en mi secreto, si no lograste tener una relación, una intimidad conmigo, si no lograste comprender que sos mi hijo y yo tu papá y me seguís viendo como un Dios lejano y te seguís viendo como barro, como siervo, como oveja, no vas a poder afrontar los días que van a venir de Pesaj en adelante. Entonces nuestro Padre nos está llamando a su secreto, a pasar tiempo con Él y yo y Él, solos, nadie más, nada más. No va a valer, gente, todo lo que hicimos para Él. No, pero yo sé quién es Dios, yo lo conozco a Dios. Yo hace 50 años que voy en iglesia. Ojo, gente. No, yo cuando oraba la gente se sanaba. Ojo, porque muchos le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No hemos tenido una relación íntima. No han estado ustedes conmigo para conocerme. No los conozco. Han usado los dones, los talentos, las habilidades, lo han usado, perfecto, funciona. Es mío, ¿cómo no les va a funcionar? Pero no tienen intimidad, no tienen relación conmigo. ¿Entienden? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y acerca de eso y otras cosas más, vamos a estar hablando mañana. Gente querida, mañana, 9 de la mañana, entonces nos encontramos de nuevo por este lugar, vamos a seguir hablando de este tema. Quiero hablarles de esto particular, ¿sí? Acerca de que por qué nos tenemos que preparar, por qué tenemos que estar alertas. Recuerden que Yeshua le dijo, velen, oren pero con un ojo abierto. Miren que a veces nosotros cerramos los ojos y oramos. Algunos se manifiesta, algunos se endemonia, por ahí nos pega una cachetada y nosotros con los ojos cerrados y nos duele después. No, Yeshua dice, hey, oren pero con un ojo abierto, velen, miren, observen, estén atentos. Y tenemos que estarlo. Si Yeshua nos dijo, no podemos ignorar esa instrucción. Por algo es.
Mañana vamos a seguir hablando de esto, mañana nos vamos a meter un poco más profundo y entendiendo, ¿sí?, lo que hoy está pasando y sabiendo que hoy más que nunca realmente falta poco. Gente querida, les abrazo, gracias por estar ahí. Mañana, 9 de la mañana, nos encontramos por acá. Un abrazo gigante, Dios me lo bendiga, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Chau, chau, hasta mañana.